Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con la clase que se ha preparado para el día de hoy, que tiene que ver con los vectores fijos y los vectores equipolentes. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados tanto con los vectores fijos como con los vectores equipolentes para que tengan conocimientos y puedan desarrollar de una manera más óptima las tareas que se han propuesto dentro de la plataforma. El índice de contenidos que nosotros vamos a abordar hoy es el objetivo, que ya lo tratamos hace un momentito, las palabras claves, definición de vectores, definición también de lo que es fuerza y gravedad, elementos de los vectores. Vamos a entrar a lo que es los vectores fijos, los vectores equipolentes y un tema de desarrollando las habilidades y los conocimientos que hemos adquirido en esta clase. Bien, dentro de las palabras claves tenemos estos 6 términos que hacen prácticamente referencia a al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es un vector. ¿Qué es un vector? Nos dice que un vector es una herramienta en matemática que puede utilizarse para representar una magnitud física. La siguiente palabra tenemos dirección. El concepto de esta palabra es una línea imaginaria establecida entre dos puntos, en especial cuando indica una orientación. El sentido. Su sentido está indicado por la punta o extremo de la flechita del vector. Esto ya lo vamos a ver a continuación cuando les explique las características que tienen los vectores. La aceleración es la magnitud vectorial que expresa el incremento del movimiento en determinada ocasión. El cuerpo es un objeto físico y se caracteriza por tener masa, peso y movimiento. La palabra movimiento en física es bastante utilizada y es un cambio de posición respecto al tiempo de determinado cuerpo. Bien, ahorita vamos a entrar a lo que es la definición de los vectores. ¿Qué nos dice que son los vectores? En física nosotros llamamos vector a un segmento de la recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Esto quiere decir que tiene estas 3 características importantes. Esto es lo fundamental que tiene cada vector y es módulo, dirección y sentido. ¿Para qué se usan los vectores? Para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición. Bien, nosotros cuando entramos al área de la física siempre vamos a estar ligados a estas terminologías que vemos aquí, que se llama fuerza y gravedad. Las dos no son lo mismo. En física nosotros conocemos como la gravedad a la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro, mientras que la fuerza nosotros denominamos a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o estructura de un cuerpo. Es decir, no todos los movimientos son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que nos indica de manera clara el concepto de lo que es la gravedad, cómo atrae, cómo caen las cosas, en este caso los círculos, cómo los está lanzando y la Tierra los atrae hacia su centro, mientras que la fuerza es cuando nosotros hacemos algún tipo de lanzamiento. Nosotros aquí tenemos también lo que son los elementos, también llamados características de los vectores. Los elementos o características de los vectores son la dirección, en este caso está expresado aquí, se puede ver de manera clara, su módulo y su sentido. Y el punto de aplicación es en donde inicia su origen, el punto en el que inicia el vector.
¿Qué es el módulo o magnitud? A este módulo también nosotros le podemos llamar magnitud y se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de la recta. El vector está delimitado entonces por la amplitud del segmento de la recta. Mientras que la dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual está formando un ángulo. Si nosotros aquí tenemos un plano cartesiano, aquí está formando un ángulo con el eje X, ¿no es cierto? Y el sentido se refiere a la orientación del vector indicado por el extremo. Aquí tenemos nosotros el sentido, este extremo nosotros nos está indicando el sentido con el cual se desplaza o avanza el vector. Esta es la manera como nosotros representamos a los vectores. Un vector que va desde el punto A hasta el punto B es representado de esta manera con una flechita en su parte superior. Ya, aquí vamos a empezar con lo que son los vectores fijos. Pero antes de esto, quiero que uno de ustedes me diga cuáles son las 3 características más importantes o las 3 características fijas que siempre tiene un vector. Recuerden que les dije que yo les iba a incentivar por su participación porque a mí me interesa que me pongan atención. Lisa, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Cuáles son las 3 características fijas que tienen los vectores? Los elementos o las características de un vector. Dirección, sentido, punto de aplicación. Sí, casi. Bueno, se equivocó en una. Bueno, pero también estaba dentro de los elementos, los 3 principales son módulo, dirección y sentido. El punto de aplicación es el origen. Solo es un punto en el que inicia el vector, pero los 3 puntos más importantes, las características esenciales de un vector está dado por su módulo, su dirección y su sentido. Ya, Mireya Prado, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, señorita. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los vectores fijos en el plano. ¿Qué es un vector fijo? Es un segmento orientado con el sentido del recorrido que va desde el origen al extremo. Este es un vector fijo. Aquí tenemos el origen A hasta su extremo, que es B, con su respectiva representación de vector. Ya, los vectores fijos son aquellos que expresan un punto de origen además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Suele usarse para expresar la fuerza sobre dicho punto. Nosotros aquí tenemos un vector fijo con su punto de origen, este es el punto de origen, y que va del extremo A hasta el extremo B. La dirección de un vector fijo es la recta sobre la que está situado el vector. 2 vectores dice que tienen la misma dirección si están sobre la misma recta o sobre las rectas paralelas. Aquí nosotros tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que significa la posición cuando tenemos las coordenadas en el punto 4, 3. Nosotros tenemos estas coordenadas, ¿no es cierto? ¿Cuál utilizamos para delimitar el punto, las coordenadas de las X? Este número de aquí siempre va a ser utilizado para X. Por eso nosotros decimos, para graficar estas coordenadas, 4 en X. En el eje X nosotros vamos a tener 4. Si vemos el punto de aquí, está en 4. Y para Y, vamos a contar para Y. 1, 2, 3 y 3 para Y. Aquí, ¿qué me indica? Tenemos el origen, el punto de origen
en el 0. ¿Tienen alguna pregunta aquí acerca de cómo graficar un vector? A nosotros nos dan las coordenadas. Me parece que así estaba en la tarea, ¿no es cierto? Que dibujen un vector fijo. Tienen que poner, aquí el punto de origen es 0,0. Por eso el origen está aquí. 0 para X y 0 para Y. Mientras que el punto de extremo está dado por 4,3. Dibujando estas coordenadas en el plano cartesiano que tenemos. En la parte de acá, nosotros tenemos el origen de las Y, ¿no es cierto? Y en la parte de acá, horizontal, nosotros tenemos el origen, los ejes de las X, el eje de las X. Este número de aquí, cuando ustedes tienen dos puntos, el número que está a la izquierda, siempre lo vamos a representar o a buscar en el eje de las X. Y el número que está a la derecha lo vamos a representar en el eje de las Y. Por eso tomamos nosotros el 4 en el plano cartesiano. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 para X y para Y vamos a ver cuánto. Tenemos 3. Entonces buscamos 1, 2, 3 y hacemos el punto en donde se cortan estos dos. 4 para X y 3 para Y. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o si les ha quedado claro cómo graficar un vector? Sí, Liz, está entendido. Está bien. Vamos a continuar. Aquí tenemos un ejemplo de vector fijo en el plano cartesiano. ¿Qué podemos darnos cuenta nosotros aquí a simple vista? Que el vector no tiene su origen en el punto 0,0. Acá ya nos dan las coordenadas para el punto A, que viene a ser el origen, y el punto B, que es el extremo. Bien, estimados estudiantes, nosotros aquí vamos a graficar. Este punto de aquí, decíamos que vamos a encontrarlo en el eje X, en este eje que va aquí de manera horizontal. Entonces tenemos 2 para el eje X y para el eje Y tenemos 3. 1, 2, 3. Vamos a poner el punto justamente aquí. Y este es el punto A, el punto de origen. Y vamos a graficar el punto B, que nos viene dado como 7,5, que nos indica 7 para X y 5 para Y. Aquí buscamos el 7 en X y el 5 en Y hemos dibujado nuestro vector fijo. Ya, vamos a ver acerca de lo que son los vectores equipolentes. Dos o más vectores nos dice que son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, las tres características fundamentales de los módulos deben tener los vectores equipolentes. El mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Esta es una característica de los vectores para que sean equipolentes, es decir, para que sean iguales. Aun cuando su punto de origen sea diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar ubicados en distintos puntos en el plano cartesiano. Aquí nosotros tenemos vectores equipolentes. De un primer vistazo nosotros podemos apreciar que los tres vectores de color verde tienen el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. ¿No es cierto? Estos vectores de aquí son equipolentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección, el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Están ubicados en distintos lugares en el plano cartesiano, sí, pero tienen la misma dirección, módulo y sentido, por lo tanto son vectores equipolentes. De igual manera pasa con estos vectores de aquí, los vectores de color negro. Estos son equipolentes.
Por ejemplo, el verde con el negro ya no es un vector equivalente porque no tienen la misma dirección, ni el mismo módulo, ni el mismo sentido. Aquí tenemos nosotros ejemplos de vectores equivalentes dibujados en distintos espacios dentro de lo que es el plano cartesiano. Que nos dice que dos vectores son equivalentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Bien, estimados estudiantes, ahora sí voy a pedir la colaboración de ustedes. Sí se observa de manera clara el gráfico, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Compara los vectores que determinan los vértices del cuadrado de la ilustración. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué vectores para ustedes tienen el mismo módulo? Ustedes solamente me van a decir de estas opciones, si es que es la correcta, yo después les digo la correcta. Y si es que es la correcta, yo les voy a ir sumando el punto que les dije al inicio. ¿Cuál de estos ustedes piensan que son equivalentes? Son 2 a 2 de ellos. La C. ¿Perdón? La C, 2 a 2 de ellos. Ya. Amiga, pesando un lápiz, por favor. Ya. Mireya, ¿verdad? Sí, Liz, de Ya, Mireya Mireya Prado. dice que 2 a 2 de ellos. ¿Alguien más? ¿Qué vectores tienen el mismo módulo? Verán, el mismo módulo. ¿Se acuerdan qué era el módulo? Sí, Liz. Todos. El módulo es la distancia que hay desde el origen hasta el extremo. Esos son los módulos. Entonces nos dice qué vectores, y esto es un vector, estos son los vectores. ¿Qué vectores tienen el mismo módulo? Es decir, ¿qué vectores tienen la misma distancia entre ellos? Dicen buen día, Todos. yo creo La que todos. B. La Los C, cuatro son vectores. Ujú. A ver, La B, Liz. Son todos. Todo en cuadrado tiene la misma distancia de ángulo de esquina a esquina. ¿quién dijo eso? No le logro identificar. ¿Andrés Albán? Sí, Liz. Bien, usted ya dijo lo que yo iba a decir al último. Sí, correcto, es la B, porque un cuadrado, como dijo el compañero, tiene la misma distancia entre sus lados, por lo tanto los cuatro tienen el mismo módulo. Ya, la otra pregunta que dice, ¿qué vectores son equivalentes entre sí? Ahora sí acuérdense qué significa equivalente. ¿Recuerdan lo que era equivalente? Todos los vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. De estos vectores, ¿cuáles son equivalentes entre sí? Es la D, profe. ¿Quién dijo la D? Mireya Prado. Ya, ¿alguien más tiene otra percepción? La D mismo, Lice. ¿Quién dice la D? Jorgito Polo. ¿Alguien más? La D dicen mismo, la D. Parece que la D. Vilman Bustamante. Ujú. El mismo. Ya. Sí, efectivamente es la D. El vector, los vectores A y D. El vector que va desde el punto, desde el origen A hasta el D, tiene el mismo módulo que va, el mismo módulo, dirección y sentido que va desde el origen B hasta el C. Estos son equivalentes entre sí porque tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Estos no pueden ser equivalentes porque su sentido cambia. Si se dan cuenta, su sentido está totalmente a la inversa.
Bien, estimados estudiantes, nosotros podemos darnos cuenta que los vectores son utilizados en la vida diaria porque están presentes dentro de lo que es la gravedad, los movimientos. ¿En qué más nosotros vemos reflejados los vectores en la vida cotidiana? ¿Alguien más que quiera aportar? De acuerdo al gráfico que les he presentado aquí. Algunos usos que se puede dar en el baile mismo, porque nosotros expresamos movimientos. Cuando hacemos ejercicios, bueno, en fin, en todas las actividades. Estimados estudiantes, tal vez tienen alguna pregunta, alguna sugerencia acerca de esta clase. ¿Quién me dice qué son los vectores equipolentes? Yo, Liz. Dice que son los que tienen el mismo módulo, en la misma dirección y el mismo sentido. Muy bien. Muy bien, me alegra. Me alegra que sí hayan estado poniendo atención. Bien, estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta tal vez acerca del tema, acerca de la tarea? Está entendido, Lisa. Sí. Bueno, aquí está el respaldo de todos los que participaron hoy y así en cada clase yo les voy a estar motivando para que participemos de manera conjunta. Para mí ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Espero que se sigan conectando así y de manera puntual. Que tengan una excelente semana. Nos vemos entonces. Gracias, licenciada. Excelente, Lisa. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego.